Muy bien, mis hermanos amados, he intitulado a mi mensaje de esta tarde, ¿guiados por Dios o guiados por nuestra carne? ¿Guiados por Dios o guiados por nuestra carne? Todas las campañas de David habían sido ordenadas por el rey Saúl, pero al fallar el rey a Dios, asesinando a los sacerdotes de Jehová, el Señor Dios Todopoderoso decidió tomar el mando e indicar directamente a su siervo David lo que debería hacer. Por lo que la comunicación directa entre Dios y David se dio entonces, mis hermanos, en una forma natural. Pero mientras David caminaba bajo la guía y dirección divina, el rey Saúl, habiendo sido abandonado por Dios, se dejaba guiar por su propia carne, cometiendo error tras error. Hoy día, nosotros tenemos las mismas opciones y por supuesto, el Señor desea guiar nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Pero tristemente, muchos cristianos, como el rey Saúl, prefieren ser guiados por su propia carne, por lo que no es nada extraño que sus vidas sean tristes en lugar de ser vidas victoriosas. Veamos, hermanos. David, hermanos, comenzó a ser guiado directamente por Jehová. David consultó a Jehová acerca de los filisteos que combatían a la ciudad de Keila. Eso está en 1 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 3. Dice así: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David consulta a Dios y Dios le dice: claro que sí, ve, combate a los filisteos. Pero sus hombres le dicen: tenemos miedo, aquí estamos llenos de miedo aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos allá contra los filisteos, a Keila? Qué importante es que tú y yo aprendamos a consultar a Dios en cada cosa que hagamos. La mayoría de las veces decidimos qué hacer por nosotros mismos y tenemos que sufrir por los resultados de nuestras malas decisiones. Sin duda, en David tenemos un gran ejemplo de un hombre que supo consultar a Dios y que tuvo excelentes resultados en su vida por decidir hacerlo. Dios consignó su historia en las Sagradas Escrituras para que lo imitemos nosotros, hermanos. Para eso está la historia de David y todo lo que está escrito en la Biblia, hermanos. Para nuestro ejemplo, para que imitemos, hermanos, todo aquello bello
que David y todos los demás siervos de Dios hicieron. Ante el gran temor de su ejército, David volvió a consultar a Jehová. O sea, cuando vio que estaban miedosos sus soldados, hermanos, pues volvió a consultar a Dios. Eso está en el versículo 4. Dice: entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Otra vez, hermanos, se lo volvió a decir el Señor, ¿verdad? Y le dijo: claro que sí, levántate y ve y combate a los filisteos. Yo los voy a entregar en tus manos. Aquí vemos la importancia de consultar continuamente al Señor, hermanos. Especialmente cuando entran las dudas a nuestro corazón. No nos cansemos de consultarlo al ver que las cosas no salen como esperábamos. Quizás David, hermanos, cuando les dijo la primera vez a sus hombres: vamos a ir a Keila, Dios nos va a entregar a los filisteos. Y ellos le dijeron: no, pero tenemos miedo de ir. Pues David dijo: ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No quieren ir mis soldados. Entonces volvió a consultar a Dios. Y a veces así pasa en nuestras vidas, hermanos. A veces así pasa. Nosotros decidimos algo y decimos: esto lo vamos a hacer, pero luego las circunstancias se presentan adversas, hermanos. Hay problemas, la gente nos desanima, nos dice: no vayas, no es bueno que vayas allí o que hagas lo que has decidido. Entonces hay que volver a consultar a Dios, hermanos. Hay que consultarlo otra vez para que Él, hermanos, nos dé esa seguridad que necesitamos, aunque todos los demás no lo crean. Pero Dios iba a poner en nosotros, hermanos, esa seguridad para hacer lo que nos proponemos. Dios confirmará lo que desea de nosotros. Amén. Y nos dará la fuerza y la fe para realizarlo, aun cuando sea algo muy difícil de hacer. La historia continúa en 1 Samuel 23:5. Dice: fue pues David con sus hombres a Keila. Ya no lo dudó, dice: vamos a Keila. Y fue con ellos y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Keila, pues, era una ciudad de Israel, hermanos, que había sido invadida ahí por los filisteos. Pero él fue y libró a los habitantes de aquel lugar de Keila y derrotó a sus enemigos, los filisteos. Ahora sí, Dios permitió, mis hermanos, que Abiatar, hijo de Ahimelech, el nuevo sumo sacerdote, lo consultara por David. ¿Se acuerdan que Ahimelech no había consultado a Dios por David, ¿verdad? Pero que Doeg, edomita, había mentido, y por eso Saúl estaba lleno de celos y lo mató a Ahimelech y a todos los sacerdotes de Jehová. Pero ahora sí, el Señor sí permitió que David lo empezara a consultar por medio del sumo sacerdote, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano. Descendió con el éfod en su mano. El éfod que Abiatar había traído consigo era una especie de chaleco largo o delantal que su padre Ahimelech, el sumo sacerdote, usaba sobre su túnica, donde se colgaba el pectoral
del lado de su pecho con las 12 piedras preciosas que tenían los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel, y donde se guardaban también el Urim y el Tumim, que el sumo sacerdote usaba para consultar a Jehová. Así que, hermanos, Abiatar trajo el éfod, ¿verdad? ¿Para qué? Para que David pudiera consultar a Dios por medio de él, que era el siervo, el nuevo siervo de Dios, el nuevo sumo sacerdote. Esto nos enseña que para Dios, David ya era el rey de Israel. Amén. Aunque Saúl se siguiera aferrando al trono, hermanos. Desde el momento que Saúl, hermanos, mató a todos los siervos de Dios, hermanos, sin ninguna misericordia, y a sus familias también, a sus esposas, a sus hijos, a sus niños, hasta los de pecho, a todos los mató, hermanos. Dios lo desechó y permitió que David lo empezara a consultar por medio del sumo sacerdote. Eso significa que ya para Dios David ya era el rey, hermanos. Él ya era el rey. Sin duda, el sacerdote Abiatar tuvo que asumir el cargo de su padre Ahimelech por el homicidio del rey Saúl contra todos los sacerdotes de Jehová que estaban en Nob. Y no fue nada fácil para él hacerlo, pero el Señor estuvo con él. Hermanos, esto pasa muy seguido. Esto pasa seguido. Hay veces que ya sea por enfermedad, por la muerte, por un llamamiento del Señor a un siervo de Dios, de repente una iglesia se queda sin pastor, o se queda sin un diácono, o se queda sin un profesor de alguna clase de la iglesia, o sin líder de la femenil, o de los varones, o de los jóvenes. Y entonces otra persona tiene que asumir ese puesto, hermano. Y no es nada fácil, porque la persona nueva pues no tiene experiencia, quizás no tenga el conocimiento, quizás no tenga, hermanos, pues el carácter para de repente tomar ese puesto. Pero déjeme decirle que Dios en ese momento te ayuda. Si un día a ti te pasa eso, que tengas que tomar de repente el puesto de alguna otra persona, por difícil que sea, Dios te va a ayudar. Dios te va a sostener. No vas a ser tú, va a ser Él el que te va a llevar y te va a impulsar para que tú hagas su voluntad. Así que no temas, mi hermana, no temas, mi hermano. Así le pasó a Abiatar, hermanos. Abiatar no estaba listo para ser el sumo sacerdote, pero con el asesinato de su padre y de todos los demás sacerdotes por el rey Saúl, pues de repente él tuvo que asumir ese cargo. Qué hermoso que él, hermanos, él pudo haber dicho, no, nombren a otro, yo me voy de aquí. Pero no, hermanos, él, aún no teniendo la experiencia necesaria, asumió con valentía el cargo de su padre. El rey Saúl, en cambio, hermanos, mientras que David se estaba guiando por la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice aquí, guiado por Dios, el rey Saúl se guió por su propia carne, hermanos, por su propia carne. Mientras David se dejaba guiar por Dios, el rey Saúl era gobernado por sus propios impulsos. Y así, el rey Saúl quiso aprovechar que David estaba entre los muros de Keila para sitiarlo, atraparlo y matarlo, hermano. Cuando se enteró que David había ido a combatir a los filisteos a Keila, inmediatamente juntó a su ejército y sitió a Keila, hermanos. Digo, vamos a matar a David. Versículos 7 y 8 dice: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila.
Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Pero mientras el rey Saúl seguía sus propios impulsos de odio, David volvió a consultar a Jehová para entender su voluntad. Fíjense, hermanos, qué diferente. Saúl, hermanos, organizando su ejército: vamos a combatir a David, vamos a matar a David, vamos a sitiar. Y David doblando sus rodillas para ver lo que Dios le indicaría. Versículos 9 al 12 dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el éfod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Sí, ya venía, ¿verdad? Saúl, sí va a descender a Keila. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Os entregarán. Así, gracias al continuo contacto con Dios, David pudo escapar nuevamente de la mano de su suegro, el rey Saúl. O sea, cuando escuchó eso, hermanos: no, si me quedo acá, el rey va a llegar, los vecinos de Keila me van a entregar, aunque yo los libré de los filisteos, ellos me van a entregar al rey. Mejor vámonos. Y salieron, hermanos, y fueron librados. Versículo 13 dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amén. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Aquí aprendemos, mis hermanos, que la comunicación constante con Dios a través de la oración nos mantendrá en perfecta comunión con Él y permitirá que comprendamos su grande y perfecta voluntad, haciéndonos actuar en el momento más oportuno, como lo hizo David. Cuando no buscamos a Dios con fidelidad, escuchen esto, vendremos a ser como la oveja perdida que sufría porque no sabía para dónde dirigirse, y quedaremos expuestos a la merced del enemigo. A muchos hermanos les pasa eso, hermano, que andan como la oveja perdida. Me acuerdo una vez allá en Tijuana, vimos un drama, mi esposa y yo, de la oveja perdida, ¿verdad? Y eran unas hermanas y una hermana que se fue de la iglesia y todo. Y así le fue, hermanos. Así le fue. Y luego ya no hallaba qué hacer porque
el mundo la estaba destruyendo. Y llegó, ¿verdad? Llegó ahí a la iglesia y la encontró el pastor y la trajo de regreso a casa, ¿verdad? Y Dios la perdonó y pues su vida cambió y todo. Pero cuando anduvo en el mundo, hermanos, anduvo en vicios, anduvo en drogas, anduvo en muchas cosas muy tristes, prostitución y todo. Y le fue muy mal cuando se alejó del Señor. Y a veces así nos pasa a nosotros. Hermanos, no hay como estar en comunión constante con Dios, hermanos. Pidiéndole, hermanos, su voluntad para nuestras vidas. Consultándolo en cada cosa que hagamos. Y por eso David, hermanos, pues estaba protegido por Dios, porque tenía un contacto directo y continuo con él. Dios no solo protegió a David del odio de su suegro, pero también envió a Jonatán para fortalecer a su siervo David. Fíjense, mientras que pasaba todo esto, Dios mandó a su amigo Jonatán para que hablara con él. Versículos 16 al 18 dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Así que no solamente, hermanos, Dios le hablaba a David por medio quizás de un sueño o audiblemente le hablaba al oído, pero también Jonatán fue y lo fortaleció, su mejor amigo, hermanos, y le dijo: tú vas a ser rey, mi padre no te va a encontrar, y tú vas a ser el rey de Israel. Amén. El rey Saúl, hermanos, siguiendo los impulsos de su carne, comprometió a los habitantes de Zif para que localizaran a David y le informaran sobre su paradero. Eso está en los versículos 19 al 24. Dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaros de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. El rey Saúl, mis hermanos, deseando asegurar que la captura de su enemigo se realizara, fue personalmente a buscar a David. No nomás mandó a los habitantes de Zif, hermanos. Él dijo: yo voy a ir personalmente a buscar a David. Y fue, hermanos, fue a buscarlo. Versículos 25 y 26. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte,
y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. O sea, llegó el momento, hermanos, que se fueron ambos por diferente lugar, por un lado y otro, de una peña que había allí. Pero David pues quedó encerrado y estaban ya a punto de llegar los soldados para capturarlo con el rey Saúl. Pero nuestro Dios no lo permitió e hizo regresar al rey Saúl. Cuando ya estaba a punto ya de capturarlo, hermanos, el rey Saúl con su gente, Dios lo hizo regresar. Estando a punto de capturar a David y a sus hombres, el rey Saúl se vio obligado a cambiar sus planes. Vean ustedes en el versículo 27 al 29 de 1 Samuel 23, dice: entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamat Lekot. Sela Hamat Lekot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. En ocasiones, mis hermanos, Dios permite que nuestros enemigos avancen bastante en sus planes de destruirnos. Pero cuando el enemigo cree tenernos entre sus manos, el Señor interviene y no le permite humillarnos. Porque Dios, mis hermanos, es verdaderamente fiel. La peña donde los ejércitos del rey Saúl y de David se dividieron, recibió el nombre de Sela Hamat Lekot. Sela Hamat Lekot, que significa peña de las divisiones. Por eso le pusieron así a la peña, Sela Hamat Lekot, porque quiere decir peña de las divisiones. Porque en esa peña Dios dividió a los ejércitos del rey Saúl y de David para que no se encontraran y David fuera capturado. Dios siempre pondrá un Sela Hamat Lekot para que tus enemigos no puedan dañarte. Pues como dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Con claridad, esta historia nos enseña la diferencia entre el hecho de ser guiados por Dios y el de ser guiados por nuestra propia carne. Dios nos guía hoy a través de su bendita palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino en medio de la oscuridad de este mundo. Siguiendo sus instrucciones con fidelidad, siempre experimentaremos una vida victoriosa y feliz. Pero si decidimos seguir viviendo guiados por los impulsos de nuestra propia carne, nuestra vida seguirá siendo triste y mediocre. Las dos realidades están a nuestro alcance. ¿Cuál prefieres escoger tú? ¿Cuál prefieres escoger tú? ¿Quieres que el Señor te guíe? ¿O quieres guiarte por los impulsos
de tu propia carne. La decisión es tuya. Dios les bendiga, hermano.